Ya, bienvenidos. Los saludamos desde el gobierno regional. Estamos con la primera autoridad regional del gobernador Alejandro Santana Tirachini. Gobernador, bienvenido y felicitaciones por este 2025. Parece que ayer era 6 de enero, ¿no? Ha pasado rápido. 11 meses y un poco más. ¿Cómo ha sido su año? Bueno, ha sido un año intenso, muy motivante en lo laboral, en lo profesional. Este es un cargo técnico, pero es un cargo político, pero muy técnico. Y por lo tanto hemos tratado de hacer algunas modificaciones, tratar de optimizar procesos y con restricciones presupuestarias que nos obliga, como he dicho, a con menos recursos tratar de hacer más cosas. Y es un desafío difícil, pero tenemos la misma fuerza que el primer día para buscar que ese objetivo se cumpla. ¿Era lo que usted pensaba cuando se postuló a gobernador? ¿Era lo que quería? A ver, sí, o sea, el cargo, de hecho, a mí me tocó votar esta ley cuando era diputado y entiendo lo que es la política de descentralización a través de la designación popular o a través del voto de los gobernadores regionales que reemplazaron a los intendentes. Sí me encontré con regiones, porque esto no solamente influye o afecta a la región de los lagos, quizás mucho más despotenciada desde el punto de vista de la descentralización. Pero también es un desafío que todos los gobernadores regionales, los 16, desde Arica a Magallanes, seamos capaces de hacer un punto común, distinto es que si somos partidarios no al gobierno de turno, a que tenemos que fortalecer nuestras propias políticas públicas y tenemos que levantar políticas públicas desde las regiones conociendo la realidad. Pero es un cargo que sí, pues, obviamente entiendo que somos responsables de resolver temas que son directos. Uno puede ayudar mucho y también puede perjudicar mucho y va a depender mucho de qué tan bien o qué tan mal uno lo haga. Pero es un cargo motivante, es un cargo diverso, distinto, resuelve temas muy de distintos ámbitos y sobre esa base obviamente que es interesante la función y a mí por lo menos me tiene muy motivado. Como quizás las personas que nos van a ver en este programa no pueden no entender muy bien qué es el gobierno regional que hace. Quizás a veces se confunde con la delegación, con la representación presidencial. Este es un cargo electo. ¿Cómo le podríamos explicar muy fácil? ¿Qué hace el gobierno regional? El gobierno regional es un ente totalmente autónomo, no tiene nada que ver con el gobierno central, no tiene nada que ver con las delegaciones, ni con seremía. Es un ente que tiene un presupuesto, una cartera de recursos que se define por la ley de presupuesto y sobre esa base tiene que construir sus propias políticas públicas, definir dónde va a invertir, dónde va a intervenir y cómo quiere contribuir al desarrollo de la región. Eso es el gobierno regional. Ahora, hay algunas cosas que se pueden compatibilizar o compartir con la política pública del país o del gobierno de turno, pero el gobierno regional tiene y está obligado a definir sus propios planes, sus propias políticas y por lo tanto no dice relación alguna al gobierno o al presidente que esté o presidenta que gobierne un cierto tiempo. Somos autónomos. Uh-huh. Y en ese sentido hay mucho trecho, hay mucho más que avanzar en cuanto a descentralización y a toma autónoma de decisiones. Por supuesto que hay mucho todavía. Yo creo que es un tema de país. A ver, hay un dicho que dice que si uno se va, por ejemplo, a la frase que dijo el actual presidente, que se quería ir con menos poder, con más descentralización, se está yendo con más poder y menos descentralización. Al final algunos presidentes o candidatos dicen vamos a fortalecer las regiones, pero a la hora que asumen el poder no les gusta delegar el poder a las regiones. Entonces es un desafío que tenemos grande de convencer que quizás a un gobierno le va a ir mucho mejor si son capaces de delegar, o sea, que las decisiones se tomen desde las regiones, que son los que viven en el territorio, que conocen la realidad, que pueden focalizar mejor el gasto y la inversión pública. Es un tema cultural. Pues, en nuestro país es un país presidencialista, o sea, que todo pasa por el presidente. Las leyes más relevantes de la República son patrocinadas por el gobierno, no son patrocinadas por los parlamentarios. Entonces, creo que el gran desafío. Hoy día tenemos un presidente electo que asume el 11 de marzo. Lo conozco hace mucho tiempo, fui diputado con él. Y espero, como una conversación que tuvimos, que va a apostar a la descentralización y estoy confiado que así sea. Y si no lo es, obviamente que alzaremos la voz con la misma fuerza que lo he hecho en el actual gobierno. Uh-huh. Y en ese sentido, usted también acá en la región hay un modelo donde usted
administra, ¿verdad?, unos recursos, pero también lo hace en compañía de otro grupo de personas, de unos consejeros regionales. ¿Cómo ha sido su relación con los consejeros? Bueno, una de las cosas que valoro de este gobierno regional es que habiendo una diversidad, de hecho hay consejeras y consejeros que vienen del Frente Amplio, que podríamos decir de la izquierda más radical o más extrema, hasta el Partido Republicano, pero en las primeras sesiones nos pusimos de acuerdo que el gobierno regional no podía ser una trinchera política y una trinchera ideológica, tenía que ser una trinchera de gente de buena voluntad en la cual nos pusiéramos de acuerdo y que avanzáramos en apoyar a cada una de las 30 comunas que tiene esta región de los lagos y las 4 provincias que es Osorno, Yanquihue, la provincia de Palena y la provincia de Chiloé. Y hay matices, obviamente, hay temas que algunas cosas se diferencian, pero no sería injusto desconocer la contribución que han hecho los consejeros regionales de apoyar la iniciativa que he puesto en tabla y que le he dado más o menos urgencia. Así que sobre esa base yo tengo una valoración y un agradecimiento a la conducta que han tenido este primer año los consejeros regionales. Y espero que eso se mantenga durante este año 2026, que va a ser un año muy difícil. Ya va a ser un debate ya más político, por la estrechez financiera, por los problemas que tenemos de recaudación fiscal, que hace que nos apliquemos mucho más. O sea, estamos viviendo una época de bonanza, estamos viviendo una época muy difícil como país, y que tampoco se va a resolver el 11 de marzo cuando asuma el nuevo presidente. Porque los efectos macroeconómicos no son efectos de corto plazo, son efectos de mediano plazo. Seguramente, si hacen bien las cosas el nuevo gobierno, vamos a empezar a revertir la curva en 2 años más, no el próximo año. Entonces, hay un desafío, y por eso, pero yo por lo menos espero que mantengamos esa misma actitud de compañerismo. Ahora, igual los consejeros regionales, y esto lo digo, yo fui diputado y una vez cuando no tiene la responsabilidad, como es más ambicioso, más impulsivo, hay que tener mucho cuidado con los ofertones, porque los ofertones y las ofertas de proyectos hay que financiarlos, y cuando no hay plata tampoco se puede ofrecer, pero tengo confianza en los consejeros. Yo, como dije, raya para la suma, valoro y agradezco la disposición que han tenido las señoritas y señores consejeros regionales. Perfecto. Usted, gobernador, ustedes en conjunto tomaron un gobierno regional que ya venía, ¿cierto?, con alguna cantidad de compromisos tomados, que ya venía con un presupuesto comprometido, que ya venía con lo que usted ha hablado durante el año, de una deuda. Sin embargo, ustedes han logrado en conjunto tomar decisiones y crear proyectos propios, crear proyectos de este gobierno regional que no necesariamente vengan de arrastre. ¿Cuál destacaría usted? ¿Qué siente que hoy día la región ha logrado concretar o tiene más diferente a lo que venía y que puede ser sin duda una contribución? Yo creo que más que nada son las formas, la misión, la forma efectivamente nosotros tenemos un presupuesto de arrastre que son compromisos que se tomaron, que yo lo he dicho públicamente. Hay varias de esos compromisos que no los voy a ejecutar, ¿no? Si mañana llega otro gobernador y los quiere ejecutar, será tema del próximo gobernador, pero mientras yo sea gobernador no lo voy a ejecutar, porque creo que es un abuso del centralismo, ¿ya?, de hacer responsable el financiamiento a los gobiernos regionales, que representamos el 2,07% del presupuesto nacional. Y por eso digo, cuando uno al final del día se hace cargo de planes nacionales, perdemos la descentralización, pues perdemos el objetivo que es cómo priorizamos la urgencia. Por ejemplo, aquí estamos al frente de la isla Tenglo, en Puerto Montt, que estamos grabando, en las oficinas del gobierno regional, porque esa señora de Tenglo o esos señores de Tenglo en Santiago, en un ministerio o en La Moneda, en 4 paredes, no tienen idea cuáles son sus prioridades, cuáles son sus urgencias, por dónde partimos, eso no se sabe. Entonces, en eso ya instalé mi definición. Y lo otro es que hay programas que el gobierno regional ha tenido en el pasado solamente un rol de financiar, de pagar. Y hoy día el gobierno regional no solamente va a financiar o cofinanciar, sino que tiene que ser el dueño del programa, de la supervisión del programa, de la definición de la estrategia del programa. Y yo creo que esos son los cambios más importantes. Por ejemplo, en el programa de seguridad pública, en el programa de salud,
han existido, pero no son programas de gobierno regional. ¿Y cómo hoy día los habitantes de la región podrían notar esas propuestas o esos cambios? Primero porque ponemos condiciones, que tienen que haber un desde, que tienen que tener ciertas características para poder financiar. No es llegar y financiar cualquier cosa. Y la gente lo valora porque lo hemos socializado y porque también ellos creen y están convencidos que las cosas hay que hacerlas bien, que no podemos botar la plata. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que pudiéramos destacar en salud, por ejemplo. Entendemos que hay algunas iniciativas que el gobierno regional va a buscar como provincial. Sí, en el programa de salud, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de cáncer súper elevado, tenemos una prevalencia de fallecimiento de personas que contraen o se enferman de cáncer. 33% del promedio nacional es un 19%. Y uno de los desafíos, que no es algo mío, sino que es algo que conocí cuando llegué, que es el centro de quimioterapia ambulatoria en un sector poblacional como en Ancú. Nuestra propuesta al término de nuestro ejercicio es tener un centro de quimioterapia por provincia. Porque al final del día, en el tema de la salud pública y por qué hay mucha gente que se muere en lista de espera, es porque el Estado llega tarde. Y creo que si podemos contribuir a que más gente sea pesquisada, si tiene una patología que sea catastrófica y pueda ser atendida con mayor oportunidad, no tengo ninguna duda que vamos a estar ayudando. Ahora vamos a resolver el 100% de los casos, es imposible porque no tenemos presupuesto. Pero yo una vez escuché que los problemas graves o complejos hay que tratar de sacarlos, hay que desmedicarlos, hay que sacarlos de los hospitales. Porque esto al final del día es un tema de acceso, de tener la posibilidad de acceder al tratamiento, de acceder al examen. Y si eso se puede hacer fuera a veces del estrés de un hospital, de una clínica, es mejor hacerlo así, eso es lo que en eso estoy convencido. Y lo otro... Usted hablaba de llevarlos hasta las poblaciones, por ¿verdad? Supuesto, y lo otro es que yo también tomé una decisión que los programas que va a financiar el gobierno regional no necesariamente se tiene que hacer a través de prestadores públicos. O sea, si mañana hay un privado, llámese clínica privada, que puede prestar un beneficio a menor costo, con mayor eficiencia, en menor tiempo, lo vamos a hacer con el sector privado. Y no quedarnos en la crítica que la salud privada lucra, por ejemplo, que son los que son detractores, que dicen, no, es que hay que hacerlo todo público, el sector público se tiene que hacer cargo de todo. No, porque ese señor que tiene un cáncer, puedo dar varios ejemplos. De hecho, yo tengo una persona que hace pocos días falleció, que lo conozco de mi niñez en Chiloé, lo conocí en mi niñez, previamente era una persona de escasos recursos, un sector rural. Seguramente se hubiera tenido acceso o se le hubiera dado un espacio de acceso que un prestador privado lo atendiera, ese señor o ese amigo estaría vivo. Pero nos quedamos a veces que no hay opción privada, entonces el sector público, si no llega, las probabilidades de que una persona que tiene una enfermedad tan compleja muera es alta. Perfecto. ¿Y en seguridad de qué podríamos hablar? Seguridad, nosotros lo primero que encontramos cuando evaluamos, nos dimos cuenta que entre el año 2018 y 2024, 3 de cada 4 pesos de seguridad pública lo aportaba el gobierno regional. Mucha plata, o sea, el 75%. Y lo que hemos dicho es que quienes postulen a platas por temas de seguridad tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, los municipios tienen que tener su programa de seguridad pública, tener controlado el tema de las patentes de alcohol, tener controlado el tema de las patentes de los juegos de azar, que muchos de ellos son clandestinos. Si van a aportar en tecnología, que sea tecnología que de verdad sirva, no de juguete, que al final del día, por ejemplo, nos dimos cuenta que muchas cámaras que se compran y se financian a través del gobierno regional no sirven para nada, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, lo dice Carabineros, lo dice la Policía, y uno pregunta, o sea, eso al minuto que se financió, ¿no se evaluó? No se evaluó, se financió. O sea, lo que va a buscar el gobierno regional es mayor... O sea, tenemos que ser capaces de entender que no es financiar por financiar. Tenemos que ser capaces de decir que si vamos a poner un peso en una cámara de televigilancia, esa cámara sea posible de interconectarse al sistema central de vigilancia de Carabineros,
que podamos decir, ¿cierto?, que el comercio, el mall, una tienda aquí en la calle Vara, en cualquier calle, se pueda conectar al centro de monitoreo de Carabineros. Que haya una alianza estratégica entre los municipios y Carabineros. Al final del día, que tengamos un sistema integrado no solo estatal, sino que metamos todas las cámaras posibles de una junta de vecinos que postulan los fondos de comunidad. Pero para eso esa cámara tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas de calidad para poder hacerse cargo o poder ser parte de este sistema de monitoreo. Pero si venimos a comprar al voleo y al final ninguna de esas cámaras sirve como medio de prueba, o los píxeles para poder hacer un acercamiento, ver la cara del rostro del posible delincuente, no nos sirve de nada. Entonces a veces no es cantidad, es calidad. Y nosotros apostamos a la calidad y a la eficiencia del gasto. Y para eso, para lograr esto, para fiscalizar, usted hizo cambios al interior del gobierno regional, en la organización interna, está creando áreas nuevas de control, de fiscalización, unidades. Sí, la unidad técnica. ¿Verdad? Nosotros ahora vamos a partir con la unidad técnica, nos vamos a hacer cargo ya de algunos proyectos a contar de principios de este año. Mire, yo le quiero decir que aquí en el sector público depende de quién sea la unidad técnica, es cuánto cuesta el proyecto. Un ejemplo. Si yo hago un proyecto, por te dando un ejemplo comparativo, no sé, lo hago a través de la unidad técnica de un municipio, me cuesta 100. Si yo hago ese mismo proyecto, pero la unidad técnica de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas cuesta 300. El mismo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser unidad técnica para abaratar el 60 o el 50% de los costos. Ahora, ¿por qué vale tanto? La verdad que es un desafío grande poder entenderlo. No lo entiendo y nunca lo voy a entender. Me declaro incompetente a entender cómo, si lo hace la Dirección de Arquitectura, pueden costar dos o tres veces más caro un proyecto, ¿verdad? Pero es materia quizás para otras personas que se tienen que dedicar a comprender y a cambiar eso en el futuro. ¿Y que lo vais comprobando con el paso de los meses? No, lo tengo comprobado, pero digo cambiar. Eso es centralismo. Uh-huh. Por eso que nosotros tenemos que ser capaces de tener nuestra propia unidad técnica, de eliminar, tercerizar varias funciones. Pero es un desafío. Es como que si usted va a, no sé, a hacer una mejora a su casa, como persona natural seguramente le va a costar 10, pero si usted le dice que el Estado se haga cargo de arreglar su casa, créame que no va a pagar 10, va a pagar 40. Así es. Gobernador, lo quiero llevar a otro tema. El mayor vínculo, probablemente, aun cuando el gobierno regional financia muchas obras, programas en toda la región, el mayor vínculo lo tiene a través de lo que se llama el 8%, el Fondo Comunidad. Este año también ha habido cambios en el Fondo Comunidad, en foco, en forma. ¿Nos podría contar algo de eso y de qué manera ha mejorado en la eficiencia de este recurso? A ver, aumentamos en cobertura, disminuimos los montos per cápita, que con el objeto de poder tener más instituciones beneficiadas. Fondo Comunidad, que recordemos, es el fondo que se le entrega a organizaciones locales. Es el 8% del presupuesto que se entrega a organizaciones sociales. Uh-huh. También en el tema de las asignaciones directas, que es el 10% del 8%, aumentamos el número de organizaciones que se adjudicaron fondos de asignación directa. Podemos decir que no financiamos más allá del 30-40% de lo que se solicitó. Uh-huh. O sea, si llegaba alguien y nos decía, oye, que históricamente me dan 10, le dijimos, hagan un proyecto, si da mérito, haga un proyecto por 5, porque ya no le vamos a financiar más los 10. Entonces esos 5 que nos sobró nos sirvió para ir a apoyar a otra institución. Y de alguna manera esto se hizo más tecnológico, ¿verdad? Sí, anticipamos los procesos. Ahora para el año 2026 vamos a partir el proceso en enero. ¿Están ya capacitando? Sí, están capacitando, pero en enero ya debiéramos tener la puesta en marcha de esta iniciativa. Ahora lo importante es que no falle la transferencia de plata, ¿no? Porque si el gobierno después no nos transfiere la plata, por mucho que nos adelantemos, no le podemos transferir la plata a la organización, que es lo que estamos viviendo hoy día. Pero espero que lo vamos a resolver antes del 31 de diciembre. Salvo eso, entonces, podemos decir que el primer año de la administración del gobernador regional está cerrando bien. A ver, en lo que depende sí, vamos a tener una ejecución presupuestaria cercana al 100%. Uh-huh. Vamos a tener la mejor ejecución presupuestaria en materia de proyectos tangibles desde el año 2018 a la fecha, a pesar de que no hemos tenido transferencias, hemos tenido deudas flotantes, o sea que no nos transfieren toda la plata que la ley de presupuesto así lo define. Pero creo que vamos a poder mostrar en la cuenta pública del próximo año, para el año 2025, que hay grandes cambios y
que hemos logrado optimizar de manera significativa lo que significa la administración de los recursos que siempre son escasos. Perfecto, gobernador. ¿Hay algún desafío o compromiso que quisiera plantearse para el 2026 y que quede grabado? No, el desafío es hacer las cosas bien, seguir mejorando, tener ojalá la mayor transparencia posible, no cometer errores. Creo que en los temas de probidad siempre existe podríamos decir, siempre puede existir un riesgo, pero tratamos de cambiar los controles para que, espero que no suceda, pero sea que se tienta, sea pesquisado de manera rápida. Formamos un equipo de personas con experiencia. Una de las anécdotas que puedo contar antes de terminar la entrevista es que cuando llegué me dijeron su equipo le falta juventud, y efectivamente la mayoría había pocos jóvenes, o ninguno, o casi ninguno, pero aquí lo que prevalece es la experiencia. Yo creo que aquí al final del día la experiencia tiene un valor intangible, pero sí muy relevante en que las cosas se pueden hacer mejor o peor. Muy bien, gobernador. Estamos en una época emotiva, ¿cierto? Navidad, licenciaturas, términos de todo, evaluaciones. La Cámara es suya para que pueda enviar a los habitantes de la región de los lagos un mensaje de fin de año o de inicio del próximo. Bueno, primero agradecer el cariño. Nos toca recorrer las 30 comunas de la región de los lagos. Yo la verdad que me siento bien apreciado por la gente. Creo que hemos tratado, indistinto a nuestras diferencias, de levantar lo primero como derecho, el respeto entre las personas. Eso no significa que uno no critique las cosas que son, a mi juicio, que no están bien. Decirle que estamos muy comprometidos con la región. Hemos levantado algunas políticas públicas desde la región. El mayor de mi respeto a las organizaciones sociales, sus dirigentes. Y decirles que el próximo año, que va a ser un año difícil, quizás más difícil que el actual, porque vamos a administrar un presupuesto que se aprobó este año para el 2026, pero que vamos a tratar de buscar los mecanismos para que esas restricciones no afecten el aporte que hace el gobierno regional en los lagos. Así que un abrazo cariñoso, disfruten Navidad y Año Nuevo junto a su familia y tengamos la esperanza que el futuro siempre puede ser mejor. Muchas gracias, gobernador.